Hola, soy Miquel Sangüesa y en esta comunicación para el EduTrends 2026 os vengo a explicar lo que ha sido mi tesis doctoral, centrándome en cómo he utilizado la creación musical para el desarrollo de la autoestima de jóvenes. Soy profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, doy clase en educación infantil, primaria y educación social, pero también estoy en un PFI, luego explicaré con más detalle lo que es, pero básicamente es un curso de formación básica para jóvenes de entre 16 y 21 años que no han tenido la ESO. Antes de ser docente había sido músico y cuando dejé la música me preguntaba de qué manera podíamos utilizar el lenguaje artístico como una herramienta educativa. Entonces ahí empezó mi tesis. Bien, primero debía entender qué era la juventud, cómo desarrolla este proceso de identidad y lo que vi sobre todo es que la mayoría de autores y autoras hablan de un momento de crisis, de cambio, de cómo hay también una rebelión contra la autoridad, cómo están aprendiendo a ser adultos, cómo se están desarrollando aún. Entonces, en este momento de fragilidad es evidente que tenemos que estar muy pendientes de nuestros jóvenes. Me centro en la autoestima porque cuando llegué al aula de PFI vi que estos jóvenes habían sufrido muchísimo y su autoestima estaba muy baja. Quería entender por qué y ver de qué manera la música me podía ayudar a desarrollar su autoestima. Bien, el autoconcepto podríamos decir que es lo que vemos en el espejo, esta imagen. En cambio, la autoestima es cómo abrazamos esta imagen, cómo la gestionamos, si nos gusta o no nos gusta. En el contexto educativo, el autoestima es cómo nos afecta la manera en que aprendemos o no aprendemos a nuestra autoestima, a nuestra mirada. Pero para ello es clave que los aprendizajes sean significativos. En este GIF que he hecho con recortes de vídeos se puede ver clarísimo que mi alumnado está muy contento porque han conseguido encender una bombilla. Para mí es una imagen perfecta. Están trabajando en equipo, están aprendiendo algo que les interesa y consiguen lo que se proponían. Se abrazan y están contentos y contentas. Bien, quiero decir en este momento que todas las imágenes son parte del proceso creativo. Durante el curso, tanto alumnado como yo nos grabamos muchísimos. Obviamente me han dado permiso para compartir estas imágenes y además estamos contentísimos de ser parte de mi tesis y ser mis conejillos de India. Bien, aunque no utilicé la escala de autoestima de Rosenberg por ser demasiado cualitativa, sí que me interesó la mirada de este autor en desgranar lo que era la autoestima, ¿no? Hablando de las dimensiones académica, social, emocional, familiar y física, para entender qué era la autoestima y de qué manera debemos tener en cuenta todas estas teclas para entenderla de una manera más compleja. Utilizo la educación a través de las artes como metodología, básicamente es una manera de estar en el aula utilizando el arte como herramienta educativa, como parte de nuestra pedagogía. Entonces lo importante aquí no es el aprendizaje artístico, sino poner al servicio de la educación de cualquier materia, de cualquier tipo de contenido, el arte. En mi caso, con este proyecto, que explicaré más adelante, trabajamos distintas áreas como las matemáticas, la lengua, la tecnología, la parte de taller, de saber estar en un taller, por tanto también la prevención de riesgos laborales y obviamente la parte de tutoría y de acompañamiento. Rita habla de que es muy importante entenderlo como una metodología global, no aislada. Con todo esto, mientras estaba avanzando en la comprensión de mi alumnado, me di cuenta que era básico adquirir una mirada de interseccionalidad. Lejos de simplificar la manera en que entendía mi alumnado, me ayudó a verlo de una manera más poliédrica, más compleja. La interseccionalidad, descrita por Rubin y Crenshaw y Hill Collins, habla de qué manera tenemos que entender la encrucijada de diferentes ejes de opresión y dominación. No podemos simplificar al alumnado sin la ESO diciendo es alumnado sin la ESO, con una categoría única e inamovible, sino entender la complejidad de cada individuo, con ejes como la raza, el género, la preferencia afectivo-sexual, la clase social. Con esta complejidad puedo entender mejor a mi alumnado individualmente, entender cuál ha sido su trayectoria, de dónde vienen y cómo les podemos acompañar en un futuro. Esta mirada compleja me lleva a componer un conjunto de autoestima, motivación y fracaso escolar para entender que es sistémico, que no es del alumnado individual, que aquí tiene que ver la trayectoria migratoria, la clase social, su entorno familiar y de amistades, el género, las preferencias afectivo-sexuales, cómo es su autoestima, cómo el sistema educativo les ha tratado, de qué manera les ha desmotivado y de qué manera hemos dado clase.
damos clase de arriba a abajo. Entonces, este rol docente es clave también. Fijaros que pongo la autoestima al mismo nivel de todos estos ítems, entendiendo que se entrecruza. Esta mirada compleja me ayuda a entender que es sistémico, que no puedo decir, no he sacado la ESO, por eso tiene autoestima baja. Hay muchos más factores. Con todo este marco teórico me pregunto, ¿de qué manera la educación nos puede ayudar con este tipo de alumnado? ¿Los puede acompañar? Y lo que veo es que puede ser una herramienta para fomentar la educación inclusiva, para hacer que ellos se autoconozcan, para comunicarse y para desarrollar su autoestima. ¿Cómo? Creando espacios dialógicos de seguridad y horizontalidad. Y para mí esta es la clave. El proceso creativo lo que nos ofrece son muchos espacios de diálogo, de reflexión, de mirar hacia atrás, de pensar en un futuro, de darse cuenta de esta idea común, de darse cuenta de cómo resonaban las malas experiencias en unos y en otras, y darse cuenta también de la necesidad de mirar hacia futuro. Mediante todo el proceso creativo en el proyecto nos dimos cuenta que el alumnado lo había pasado muy mal, pero que estaba contentísimo de lo que estaba aprendiendo ahora y quería seguir estudiando electricidad o demás profesiones del ramo. Entonces, lo que hice es, a través del lenguaje artístico, desarrollar toda esta investigación. Por eso mi tesis habla de una investigación basada en las artes. Ahora no voy a desarrollar mucho este concepto, porque básicamente es un desafío a las narrativas dominantes, utilizando el arte como una herramienta de investigación, por tanto hibrida, difumina estos límites y sobre todo busca que sean investigaciones participativas, donde mi alumnado es súper consciente que está participando en mi investigación y aporta muchísimo. Las familias también. Obviamente yo soy el investigador, el profesor y el artista a la vez, y hay esta multiplicidad de roles que genera algunas tensiones y hay que estar muy atentos también, depende de qué posición de poder, pero esta manera de investigar creo que en este caso ha favorecido muchísimo en la riqueza de lo que entendía y de la mirada que tenía con mi alumnado. Como os he dicho, el PFI es para gente de 16 a 21 años que no tiene la ESO. En concreto estudiamos electricidad, agua y gas, lo hacíamos en Palau, en un pueblo cerca de Barcelona, y la especificidad de este grupo es que ha sido el primer año en 6 que había una chica. Entonces aquí se vieron muchas dinámicas de género también, cómo esto interactuaba, la manera en que se relacionaban en ellos, cuando había un grupo pequeño y estaba ella o cuando no estaba. Bueno, hubieron muchas dinámicas interesantes que darían obviamente para otra tesis. Lo que hice con este alumnado querido, gracias a la libertad que tengo en nuestro taller, es utilizar el arte como una herramienta de expresión. Con esto utilizamos material reciclado para crear instrumentos. Veis que cogimos una bici, hicimos una batería eléctrica, todo tipo de tambores, metalófonos, y con estos instrumentos creamos una base musical. Ya después de ahí, con esta base, una letra, grabamos la canción y el videoclip. Os dejo el link aquí, creo que mi comunicación no tiene sentido si no lo veis, así que os recomiendo muchísimo que vayáis a ver el resultado de esta canción que se llama La Ete, que para mí es increíble. Pero lo importante de todo esto es lo que aprendimos en el proceso creativo. ¿Qué aprendí? Yo como investigador, pero también ellos como alumnos. Es clave el hecho de no certificar la ESO para su autoestima, les marca una trayectoria muy concreta y tiene una herida muy fuerte, pero entendiendo de qué manera pueden construir una autoestima mejor con este proceso creativo y obviamente de acompañamiento pedagógico y desgranando los factores, vemos que una de las claves era la importancia del profesorado. De qué manera se relacionan con el sistema educativo, pero obviamente con el profesorado. El PFI ofrece un espacio de colaboración muy íntima con el alumnado y de crear vínculos muy sanos y muy seguros. Y creo que esto fue clave para el desarrollo de su autoestima y también de su persona educativa y profesional. Obviamente la familia es un factor clave en el desarrollo de la autoestima. Se notaba mucho las familias que estaban con el alumnado y las familias que no se hacían tanto cargo. También cómo agradecían poder participar del proceso creativo y a la vez educativo de sus alumnos. Y por último me di cuenta que la educación a través de las artes es clave para transformar la mirada, para crear vínculo, para generar estos espacios donde poder compartir con seguridad y con cuidado. Sobre todo esta ternura, este espacio de comunicación, esta mirada sincera y esta aceptación de quién es la otra persona. Creo que el proceso creativo fue la clave para generar este ambiente y entonces poderles acompañar mejor como docente. Hasta aquí mi presentación, muchísimas gracias. Os dejo las
las conclusiones de mi trabajo y las referencias.